Con tan solo una muestra de saliva, novedosas compañías prometen develar los secretos de sus genes. Pero, ¿peligra su información genética una vez llega al laboratorio? En esta edición de Efecto Naim, exploramos las promesas y los riesgos de las populares pruebas caseras de ADN. Además, desmentimos comunes creencias sobre el comportamiento humano con un antropólogo a quien llaman el rompemitos. Y le revelamos qué sorpresas esconden los platos favoritos de los políticos. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. ¿Qué sabe usted de sus orígenes? ¿De dónde viene usted? ¿Hasta qué punto puede usted trazar su árbol genealógico? ¿Usted conoce realmente de dónde vinieron sus ancestros? Hasta hace muy poco, para contestar a estas preguntas, había que pasar horas y horas rebuscando documentos, censos, fotos viejas y escuchando relatos familiares. Muchas veces sin poder siquiera encontrar respuestas confiables. Pero hoy en día, comprobar o desmentir estas historias antiguas de familia que pasan de generación en generación resulta tan fácil como escupir en un tubito plástico. Así es, millones de personas están enviando sus muestras de saliva a compañías privadas para que éstas estudien y les revelen su historia genealógica y en algunos casos hasta su historial médico. Pero, ¿qué pasa con esos millones de datos genéticos una vez que están en manos de estas empresas privadas? ¿Cómo está siendo procesada esta información? Quizás ayudar a avances médicos o tecnológicos, o quizás para vender productos, no se sabe. ¿Qué consecuencias no anticipadas podría tener todo esto? En este reportaje exploramos la nueva industria de los tests del ADN, de cómo probar su genealogía a través de su genética. Mire. La actriz brasileña Cecé Mota soñaba con visitar la tierra de sus ancestros, pero tras hacerse una prueba de ADN, se llevó una inesperada sorpresa. Dos meus sonhos era ir a Costa do Marfim. Uno de mis sueños era ir a Costa de Marfil, pero cuando obtuve los resultados de ADN descubrí que no. Estos exámenes mostraron que vine de Nigeria. Fue una mezcla de sorpresa y emoción. Ahora quiero ir a Nigeria. Historias como las de Cecé no son únicas y solo prometen multiplicarse. El primer mapa del genoma humano que permitió identificar la función de los más de 20.000 genes que conforman el ADN costó $3.000 millones y tomó más de 10 años. Pero hoy, compañías privadas como 23andMe pueden estudiar únicamente aquellos genes asociados a la genealogía o a enfermedades hereditarias por $99 y en menos de 2 meses. Desde la internet se ordena una cajita que incluye un tubo de plástico donde se recoge una muestra de saliva. Luego se envían a los laboratorios de la compañía y semanas más tarde llegan los resultados. You'll receive an email when your sample is received at the lab, and again when your results are available. Existen alrededor de 40 compañías de este tipo en todo el mundo. Prometen revelar de qué partes del planeta provienen los ancestros del consumidor, determinar qué dietas, ejercicios e incluso qué parejas son más compatibles dada la composición genética, y hasta permitir que familiares que no se conocían se encuentren. Pero quizás el atractivo más grande es la información que estas pruebas pueden ofrecer sobre predisposición a ciertas enfermedades. Así lo explica el Dr. Edward Abrahams de la Coalición para la Medicina Personalizada. Las personas quieren entender su riesgo de padecer ciertas enfermedades y así tomar medidas para prevenirlas. La información es poderosa. Tener más información nos permite ser más saludables. Los beneficios no son solo para el individuo.
Una vez estas compañías envían los resultados a los consumidores, sus datos genéticos son hechos anónimos y vendidos o compartidos a universidades y farmacéuticas para el desarrollo de nuevas medicinas y tratamientos. Es una gran promesa para el futuro de la medicina y, por supuesto, un gran flujo de ingresos para las compañías. Pero Peter Pitts, quien lidera un centro de investigación enfocado en temas médicos, advierte sobre importantes riesgos. They say, your data is anonymized. Las compañías dicen que su data es anónima, pero no dicen que varios estudios de reconocidas universidades han demostrado que es muy fácil revelar a quién pertenecen esos datos. Las compañías revenden la información a terceros por mucho más dinero del que usted paga o comparten la data con instituciones académicas que no necesariamente cuentan con sistemas para proteger la información. High-tech, privacy protections. Cuando esta información tan preciada cae en manos de actores perversos y criminales, las consecuencias pueden ser devastadoras. Digamos que un hacker descubre su predisposición a padecer un Alzheimer a temprana edad. El hacker lo llama por teléfono y lo amenaza con revelar esta información a su empleador, a menos que le pague $10,000. La posibilidad de chantajear a personas por historial genético es un gran peligro. Otra preocupación es la precisión de los resultados. Un reporte de la revista científica Nature reveló que los estudios en los que se basan estas compañías para determinar qué genes están asociados a ciertas enfermedades se han enfocado mayormente en pacientes de ascendencia europea. Esto quiere decir que, al haber menos información, la probabilidad de recibir falsos positivos es mayor entre poblaciones afro, latinas o asiáticas. Ante estos problemas, sin embargo, voceros como Pitts no abogan por intervención estatal. Cuando el gobierno se involucra, se ponen trabas a la innovación y los costos aumentan. Esto no es bueno para el público. Creo que las compañías son las que deben establecer normas que garanticen la privacidad. Para el 2022 se espera que el tamaño del mercado de las pruebas caseras de ADN se triplique hasta llegar a los $340 millones. Y con este auge económico, también aumentan las promesas y los riesgos de develar los secretos de nuestra información genética. Es muy interesante, es muy prometedor y también es muy intimidante. Los exámenes de ADN hechos en casa, por supuesto que abren un mundo de posibilidades y nos muestran cómo la ciencia está transformando nuestras vidas y nuestros conocimientos sobre nosotros mismos. Al regresar de la pausa, hablamos con un invitado muy especial. Es un hombre al que llaman el rompemitos. Ya verá por qué. No se vaya. Usted conoce gente que cree que la guerra es inevitable, que el conflicto entre seres humanos es parte de la naturaleza misma de ser un ser humano. Y por supuesto, hay quienes están en profundo desacuerdo con eso. A pesar de las numerosas guerras que han marcado nuestra historia como humanidad, nuestro invitado de hoy es uno de quienes cree, de quienes está convencido que la guerra y la violencia entre los seres humanos no es inevitable. Él ha dedicado toda su carrera a cuestionar, a desmentir estas y otras creencias comunes que aún tenemos los seres humanos acerca de nosotros mismos. Se trata del doctor Agustín Fuentes. Es un reconocido antropólogo de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. El doctor Fuentes lleva casi 30 años estudiando a seres humanos y otros primates en busca de pistas que expliquen nuestro comportamiento. Ha recopilado todos estos conocimientos, sus descubrimientos, sus reflexiones en una decena de libros. Nuestro colega y reconocido periodista Hassan Nazar estuvo en Cartagena de Indias y allí conversó con el doctor Agustín Fuentes para Efecto Naim. Hoy este destacado científico nos habla de su más reciente libro y nos revela qué característica realmente diferencia a nuestra especie de todas las demás. Les tengo una pista. No se trata de nuestra predisposición como seres humanos a la violencia. Nada de eso, es otra cosa. Miren. Agustín Fuentes, bienvenido al programa. Gracias, un placer ya estar. Realmente cuando uno lee este libro, La Chispa Creativa,
uno empieza a hacerse un montón de cuestionamientos frente a lo que es la especie humana, la evolución. Y usted es uno de esos hombres que ha buscado esas pistas y las ha encontrado a partir de estudios con primates, con monos. Y alguno también era de nombre Fuentes. Sí, bueno, eso era en Gibraltar. En Gibraltar. En el sur, sí. Y ahí había un chavalito, un mono, y los que trabajan ahí le nombraron Fuentes. Fuentes. Por mi parte, sí. Yo tengo una foto con yo y Fuentes ahí al lado, sentado de la misma manera, y de repente notas que compartimos mucho con los otros primates, pero esta chispa creativa ha aumentado y cambiando en nosotros y no en ellos. Los seres humanos tienen aún más de creatividad, de imaginación y de un nivel de cooperación enorme. ¿Qué otra especie tiene la capacidad de imaginar como lo hacen los seres humanos? Somos los únicos. Los seres humanos tenemos no solamente cerebro, pero cultura, imaginación y posibilidades. Y con eso viene obligación, porque cambiamos nuestro entorno, el entorno del mundo. Y tenemos que pensar eso y imaginar soluciones sostenibles. Los humanos, que lo hacemos muy bueno, hacemos algo que se llama la construcción del nicho. Y es crear un nuevo medio ambiente. Cuando hay retos, encontramos retos, desafíos en nuestro entorno, cambiamos el entorno. En vez de mirar, aquí hay árboles, sobre generaciones, vamos a mudar a los árboles y conformar a ellos. Nosotros, los seres humanos, cambiamos los árboles. Quitamos los árboles y ponemos edificios. Esos son nuestros nichos ahora, las grandes ciudades. Sí. Ciudades y también, un nicho global. Lo del Facebook, lo de las redes sociales, eso también es un nicho, es una manera de ser social, de interactuar, que es totalmente distinto. Ahí es donde usted plantea en su libro algo muy interesante, y es que esa colaboración que también existe dentro de otras especies nunca ha llevado a un nivel tan evolutivo como ha llegado en la especie humana. Y entonces ahí usted cuestiona lo que puede ser las teorías de Darwin, donde dice que en esa teoría de evolución de las especies sobrevive casi siempre el más fuerte. Sí, la cosa es que todo el mundo está un poco ignorante de lo que decía Darwin. Darwin no decía que lo más fuerte, lo más agresivo siempre gana. Él decía que, mira, hay una variación en el mundo biológico y entonces unas variedades se suelen, hacer un poco mejor que los otros. Eso es todo. Eso es el darwinismo. Pero el tema de grandes colmillos y garras y combate, eso no tanto. Claro que hay eso en el mundo salvaje. La cosa es, hay más cooperación que competición. Cuando usted pone en la balanza estos dos elementos entre lo que es la colaboración y la creatividad, ¿cuál de los dos pesa más? No, los dos son totalmente arriesgados. ¿Son complementarios? Sí, son complementarios y tienen que estar juntos siempre. Porque podemos ser súper creativos, un individuo, un genio, pero un genio solitario nunca hace el impacto que un grupo de genios, un grupo de personas tratando de imaginar cómo pueden ser las cosas, intentando hacerlos así. Permanentemente vemos en el mundo que hay un nuevo conflicto que estalla, sí, una nueva guerra. El ser humano ha crecido también y esa evolución humana ha crecido con esa sensación de conflicto, de ser depredador también del otro hombre. Bueno, eso es muy complicado, pero al principio había conflicto entre los prehumanos, nuestros antepasados, pero no había guerra. Pero empezando como a las 10.000 años, 8.000 años, cuando gente empiezan a establecerse, a tener agricultura, pueblos, propiedad, cosas así, entonces lo notamos en los restos arqueólogos que hay grupo contra grupo con conflictos letales enormes. Siempre había conflicto, pero guerra viene de nuestra imaginación y nuestra habilidad de cooperar a un nivel increíble. La agresión no tan importante. A usted también lo han catalogado, y voy a usar la expresión que usan en los Estados Unidos, donde usted vive, da clase en la Universidad de Notre Dame, y dicen, es un mythbuster, usted es un rompemitos, y en esa medida lo ha hecho en varias esferas, lo que puede ser el sexo, la religión. Explíquenos sobre eso. Mira, hay unos grandes mitos en el mundo donde vivimos ahora. El mito del racismo, de raza, que los seres humanos están divididos en razas biológicas. Mentira, ni genéticamente, ni de biología, ni de nuestras historias evolutivas. No hay razas biológicas, pero hay un montón de racismo.
el racismo cultural contra grupos de gente. La raza no es biológica, pero el racismo sí existe. Y también el mito de agresión, que somos en nuestros corazones bestias agresivas. Eso tampoco, no hay datos para apoyar eso. Y al final, este tema de los machos y hembras, hombres y mujeres, que los sexos y géneros son totalmente distintos, tampoco tiene apoyo de los datos. Hay muchas diferencias entre hombres y mujeres, pero las semejanzas son más. Es difícil romper esos mitos, es decir, en sociedades donde todavía existen conceptos muy conservadores, donde la religión incluso juega un papel muy importante, tratar de explicar estos temas y romper esos mitos debe ser un gran reto. Sí, es un gran reto, pero es muy importante. Estos líderes que no piensan que los científicos tienen información sobre el cambio del mundo o temas biológicos, bueno, eso es contra la ciencia y también contra el público, porque de entender los datos que vienen de las investigaciones científicas, eso es tan importante, y de sacar eso del político es peligroso. Agustín Fuentes, antropólogo, biólogo, profesor en la Universidad de Notre Dame. Agustín, gracias por estar en el programa con nosotros el día de hoy. Hassan, un placer. Gracias, Hassan. Es una fascinante conversación. Y al regresar a la pausa, pasamos a nuestra popular sección de genialidades memorables. Hoy les cuento la insólita historia de unos políticos alemanes que traicionaron los valores y los lineamientos de su partido. Uno lo hizo sin querer y el otro, bueno, sin querer queriendo. No se vayan. En muchos partidos no es aceptable que sus miembros rompan con lo que se llama la línea del partido. De hecho, en algunos casos, ir en contra de esta marea puede salir muy caro. En España, por ejemplo, los parlamentarios pueden recibir sanciones de más de $1.000 si le llevan la contraria a sus líderes a la hora de votar. Pero nada de esto desalentó a los genios memorables esta semana. Se trata de dos miembros de un partido alemán, un partido de extrema derecha que se llama Alternativa para Alemania. Desafortunadamente para ellos terminaron contradiciendo las mismas ideas que se habían dedicado a promover y lo hicieron de la manera más genial que se puedan imaginar. Miren. Los principios que rigen al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania son simples, simplemente xenofóbicos. Ist der Islam mit einer freiheitlichen Staatsordnung unvereinbar, insoweit gehört er nicht zu Deutschland. Este partido, conocido como AfD por sus siglas en alemán, se ha declarado en contra de los musulmanes y de los refugiados. Es por eso que cuando se presentó un proyecto de ley que permitiría a migrantes traer a sus familiares a Alemania, todos los miembros de AfD se opusieron. Todos, menos el propio líder del partido en el Parlamento, Bernd Baumann. Así es. La persona encargada de representar los intereses de AfD votó a favor del proyecto de ley. Baumann alegó que se había equivocado, pero ya era tarde. Con el voto de un partido declarado en contra de los refugiados, la ley pro refugiados terminó pasando. ¡Ja! La ironía. Baumann no ha sido el único miembro que traiciona los valores de AfD, aunque en este caso no fue por error. Arthur Wagner lideraba la sede del partido en el estado de Brandenburg, pero un día tomó la inesperada decisión de convertirse al Islam. Arthur, quien ahora se hace llamar Ahmad, no ha abandonado el partido. Dice querer extender un puente entre la comunidad musulmana y la derecha alemana. Hasta ahora, sin embargo, no parece haber tenido mucha suerte con sus colegas. Hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si usted sabe de algún político que haya metido la pata o de algún poderoso que haya dicho o hecho una genialidad memorable, una tontería, por favor, mándela usando la cuenta de Twitter del programa @efectonaim o a mi cuenta personal @moisesnaim. Y para terminar el programa los invito a hablar de comida y de política. ¿Qué nos dicen las preferencias culinarias de los líderes de gobierno?
¿Qué platos han definido momentos políticos históricos? A continuación, un fascinante viaje por los menús y las cocinas de los políticos. En 1972, la apertura diplomática entre China y Estados Unidos se celebró con una cena entre el presidente estadounidense Richard Nixon y el primer ministro chino Zhou Enlai. El histórico menú fue pato a la pequinesa, servido con hongos, coles de Bruselas y semillas dulces de loto. Hoy los banquetes oficiales en China ya no cuentan con costosos platos como la sopa con aleta de tiburón. El actual presidente, Xi Jinping, ha llevado la lucha contra el despilfarro y la corrupción hasta la mesa. Y ahora el plato emblemático entre la élite política es uno típico de la comida casera china, sopa con pan mojado. Margaret Thatcher no solo tenía mano dura en la política, sino también en la cocina. Durante la campaña electoral de 1979, la dama de hierro siguió una dieta de 28 huevos a la semana y filete de res. Y su amado traguito de whisky solo lo tomaba cuando comía carne. La austeridad en Corea del Norte y Cuba no siempre ha limitado los gustos de sus mandatarios. Se rumora que Kim Jong-un, quien fue criado en Suiza, no renuncia al queso suizo ni al buen vino. Y Fidel Castro amaba tanto el foie gras que lo intentó producir en la isla, aunque sin mucho éxito. La pasión por la cerveza llevó a Barack Obama a instalar una pequeña fábrica en la Casa Blanca. Quizá el Papa Francisco siga su ejemplo e inaugure una pizzería en el Vaticano para saciar su gran antojo. Sí, lo único que me gustaría es poder salir un día sin que nadie me conociera, irme a una pizzería a comer una pizza. Comer es, por supuesto, uno de los placeres de la vida y, por lo tanto, forma parte importante de la vida de los poderosos. Pero a veces la comida puede ser una poderosa herramienta política que puede jugar en muchos sentidos, no siempre a favor del político más poderoso. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Y si desea recibir todos los lunes en su correo electrónico este programa, por favor suscríbase a nuestro boletín a través de la página web efectonaim.com. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Nos vemos la semana entrante.